Un saludo muy grande para todos nuestros auditores. Muchas gracias por la compañía. Acá en el canal Yo Soy Digital Chile. Mi nombre es Cecilia Marras. Estoy muy bien acompañada, como siempre, de Trinidad Siles y Liliana Masovio y nuestra querida Gaby de vacaciones. Así que un abrazo a la Gavita, un cariñoso abrazo a todos nuestros auditores y siempre quiero saludar a personas especiales que nos escriben al canal de YouTube y nos hacen comentarios en los videos. Mi querida Elda Audicio de Argentina, siempre dando todos sus comentarios y aportándoles otra mirada que es tan interesante. Invito a los auditores también que la vayan a leer a ella, ella le encanta la lectura. Nuestra querida Ilka Sosa, que no se pierde un capítulo, así que un besito muy grande, a Gloria Cárcamo también. Y en Instagram que tenemos nuevos seguidores a Nursing Home Life Chile, a Envejece Sin Miedos y a Residencia Eterna. Gracias por compartir los videos con todas las personas que ustedes cuidan, a las enfermeras de Nursing Home Life. Así que muchas gracias por entretener a todas las personas que les gusta la lectura, sumando entre seguidores de Instagram, de YouTube, tenemos 777, nos sumé los de Facebook, así que pucha, la verdad que estamos súper contentos con todos los seguidores. Y ahora le vamos a dar paso al capítulo 87 que nos trae Tini, muy interesante. Adelante, Trini. Bueno, muy buenos días a todos, queridas amigas, auditores. Efectivamente, también yo quiero darle un abrazo a nuestra amiga Ilka, a quien no veo hace tiempo, pero que sé que está junto a nosotros todas las semanas. Quiero traerles hoy día un cuento que es de una chiquilla israelí, Michal Snunit, y el cuento se llama El pájaro del alma. Hondo, muy hondo dentro del cuerpo habita el alma. Nadie la ha visto nunca, pero todos saben que existe. Y no solo saben que existe, también lo que hay en su interior. Dentro del alma, en su centro, está de pie sobre una sola pata, un pájaro, el pájaro del alma. Él siente todo lo que nosotros sentimos. Cuando alguien nos hiere, el pájaro del alma vaga por nuestro cuerpo, por aquí, por allá, en cualquier dirección, aquejado de fuertes dolores. Cuando alguien nos quiere, el pájaro del alma salta, dando pequeños y alegres brincos, yendo y viniendo adelante y atrás. Cuando alguien nos llama por nuestro nombre, el pájaro el pájaro del alma presta atención a la voz para averiguar qué clase de llamada es esa. Cuando alguien se enoja con nosotros, el pájaro del alma se encierra en sí mismo, silencioso y triste. Y cuando alguien nos abraza, el pájaro del alma, que habita hondo, muy hondo dentro del cuerpo, crece, crece hasta que llena casi todo nuestro interior. A tal punto le hace bien el abrazo. Hasta ahora no ha nacido hombre sin alma, porque el alma se introduce en nosotros cuando nacemos y no nos abandona ni siquiera una vez mientras vivimos, como el aire que el hombre respira desde su nacimiento hasta su muerte. Seguramente quieres saber de qué está hecho el pájaro del alma. Ah, es muy sencillo. Está hecho de cajones y cajones, pero estos cajones no se pueden abrir así nada más. Cada uno está cerrado por una llave muy especial. Y es el pájaro del alma el único que puede abrir sus cajones. ¿Cómo? También esto es muy sencillo. Con su otra pata. El pájaro del alma está de pie sobre una sola pata. Con la otra, doblada bajo el vientre a la hora del descanso, gira la llave, moviendo la manija, y todo lo que hay dentro se esparce en el cuerpo. Y como todo lo que sentimos tiene su propio cajón, el pájaro del alma tiene muchísimos cajones. Un cajón para la alegría y un cajón para la tristeza, un cajón para la envidia y un cajón para la esperanza, un cajón para la decepción y un cajón para la desesperación, un cajón para la paciencia y un cajón para la impaciencia.
También hay un cajón para el odio y otro para el enojo y otro para los mimos. Un cajón para la pereza y un cajón para nuestro vacío y un cajón para los secretos más ocultos. Este es un cajón que casi nunca abrimos. Y hay más cajones. También tú puedes añadir todos los que quieras. A veces el hombre puede elegir y señalar al pájaro qué llaves girar y qué cajones abrir. Y a veces es el pájaro quien decide. Por ejemplo, el hombre quiere callar y ordena al pájaro abrir el cajón del silencio, pero el pájaro por su cuenta abre el cajón de la voz y el hombre habla, habla y habla. Otro ejemplo, el hombre desea escuchar tranquilamente, pero el pájaro abre en cambio el cajón de la impaciencia y el hombre se impacienta. Y sucede que el hombre sin desearlo siente celos. Y sucede que quiere ayudar y es entonces cuando estorba. Porque el pájaro del alma no es siempre un pájaro obediente y a veces causa penas. De todo esto podemos entender que cada hombre es diferente por el pájaro del alma que lleva adentro. Un pájaro abre cada mañana el cajón de la alegría. La alegría se desparrama por el cuerpo y el hombre está dichoso. Otro pájaro abre en cambio el cajón del enojo. El enojo se desparrama y se apodera de todo su ser. Y mientras el pájaro no cierra el cajón, el hombre continúa enojado. Un pájaro que se siente mal abre cajones desagradables. Un pájaro que se siente bien elige cajones agradables. Y lo que es más importante, hay que escuchar atentamente al pájaro, porque sucede que el pájaro del alma nos llama y nosotros no lo oímos. ¡Qué lástima! Él quiere hablarnos de nosotros mismos, quiere platicarnos de los sentimientos que encierra en sus cajones. Hay quien lo escucha a menudo, hay quien rara vez lo escucha y quien lo escucha solo una vez. Por eso es conveniente ya tarde en la noche, cuando todo está en silencio, escuchar al pájaro del alma que habita en nuestro interior, hondo, muy hondo dentro de nuestro cuerpo. Michal Snunit. Michal Snunit, si tú me permites mostrar la imagen en Cecilia, voy a mostrarles la imagen de ella. Allí voy. Ella es autora de este precioso cuento que les traemos hoy día. Michal Snunit, ella nació en 1940 en el kibutz Ein. Ajoret estudió teatro y literatura hebrea en la Universidad de Tel Aviv y colaboró como periodista en un periódico local. No hay muchas referencias sobre ella, pero lo más representativo es este libro que tiene una edición preciosa, como la ven allí, El pájaro del alma. De hecho, las ilustraciones de este libro son de Francisco Nava Busheim. Déjenme mostrarles más abajo, déjenme mostrarles nuevamente no sé cómo puedo acceder allí. ¿Aparece allí por casualidad, Cecilia, el pájaro del alma? Apareció recién lo que mostraste. Solamente, Sí. porque quiero compartir internet. Entonces, Bien, vas a compartir igual y ahí estoy, ahí estoy. ¿Allí sí? perfecto. Ya, entonces quiero mostrarles algunas ilustraciones que aparecen en el libro que son muy ilustrativas y muy gráficas, son dibujos preciosos. Fíjense, ya la imagen del pajarito sentado en el centro del corazón, ¿no? Disfrutando y manifestándose de mil maneras. Fíjense en esta otra imagen, donde el pajarito está experimentando distintas emociones y sentimientos. Allí está él, ¿no? Otro más chiquito que está ahí, y voy bajando cuando está alegre el pájaro, ¿no? Y está disfrutando de las melodías del corazón
corazón está dispuesto a ello. Allí otro en el que se ve un poco más sometido a distintas situaciones. qué lindo. La verdad que los niños, cuando ven estas imágenes, junto con el contenido que uno les va leyendo, se van haciendo una idea de lo que significan los sentimientos, le van poniendo una cara distinta. Fíjense allí, ¿no? La llave del corazón donde está el, el pájaro que se manifiesta. Y allí, en las miles manifestaciones que puede tener el mismo pájaro frente a distintas situaciones. Allí, otra imagen con muchos colores, con muchos tonos, pero con dibujos muy expresivos, además. Vamos viendo al final estas otras imágenes del pájaro que le canta a la persona a quien pertenece. Y en fin, voy a dejar de compartir para Qué ir un lindo. poco al análisis de este cuento tan sencillo, ¿no? La escritora que nos da a conocer este cuento maravilloso es periodista, es también escritora. No hay mucha información sobre ella, está viva y la gente en Israel la conoce mucho, pero este cuento ha dado vueltas por el mundo y lo han sabido ocupar muy bien los psicólogos y también los educadores para enseñarles a trabajar a los niños el tema de las emociones. Sobre todo con este libro que tiene un lenguaje muy sencillo, pero además muy poético y muy simbólico. Entonces es una conexión directa con un aspecto profundo que los niños a veces no entienden y que comienza a sucederles, ¿no? Por ejemplo, cuando tienen que enfrentarse a la rabia, al miedo, a la impotencia, a la dificultad y a veces, ¿por qué no?, a los pequeños dolores que se les van presentando. No solo pequeños, otras veces son enormes, ¿no? Pero es una muy buena manera de además hacernos ver las fronteras de la razón y los sentimientos, porque no siempre los sentimientos coinciden o concuerdan con la razón, y no siempre la razón entiende lo que esos sentimientos quieren decir. Entonces, esta es una muy buena manera de hacerles ver a los niños que no hay persona que no tenga un alma y que en esa alma persista este pajarito que nos va anunciando que vamos pasando por diferentes estados de sentimentales y emocionales, cosa que no es lo mismo, ¿no? Las emociones son de un minuto, los sentimientos persisten un poco más, pero hay que saber identificarlos y también darles un espacio. A veces dejarlos salir para entenderlos mejor y, quién sabe, trabajarlos también. Muchas veces nos encontramos con la alegría, cosa que es más propia de los niños porque son más inocentes o porque lo que viven todavía no es real, no es realmente duro. Entonces están enfrentando su pequeño mundo, pero ya con ese corazón que se va adaptando a lo que ellos van viviendo, ¿no? Esta leyenda, porque lo es, ¿no? La verdad que evidentemente resulta ser una alegoría de la conducta humana, porque el hombre, bueno, tiene distintas manifestaciones y se va dando a conocer de a poco, pero cada persona es muy distinta a la otra, entonces su comportamiento va a ser distinto al del lado. Pero en la medida en que lo vamos educando, bueno, este tiene que ir dando forma, y a veces no de la manera más adecuada. Por eso mismo que es necesario ir conociendo estos distintos estamentos que nosotros mismos tenemos dentro del alma. Es un cuento bellísimo, quizás curioso para los niños porque es nuevo, pero está lleno de significación porque ellos mismos, los niños y los grandes, cuando leemos este cuento que podría tener distintas lecturas también, pero
es un vehículo maravilloso para conocernos a nosotros mismos. Y bueno, con esta introducción y esta lectura yo le doy la palabra entonces a Viviana. Gracias, Trini. Como siempre, nos ha sorprendido con una nueva entrega que, como conversábamos antes de iniciar el programa, nos hemos dado la alegría de compartir con nuestros allegados, y yo especialmente se lo mandé a mi amiga Diosma, que alguna vez la nombramos, porque comentó sobre el programa, porque el lunes fue su cumpleaños, y como vive en Argentina, este regalo simbólico fue lo mejor que se me ocurrió, y la hizo muy feliz. Es cierto, tenemos poca información sobre la autora, pero creo que el cuento nos da la proporción de su mundo interior, de su riqueza, de todo lo que tiene para comunicarnos, ¿no? Y el título es, no sé, como muy atractivo en el sentido del pájaro del alma, de qué es esto, ¿no? Que nos está hablando, y inmediatamente uno se encuentra con la universalidad, porque dice, nadie habla del alma, ¿no? Y dice, nadie la ha visto nunca, pero todos saben que existe. Y hay otro todo, cuando dice, él siente, o sea, el pájaro, todo lo que nosotros sentimos. Y yo me detuve en eso, en el sentir, ¿no? Que de alguna manera Trini también lo destacaba, porque justamente sentir y expresar los sentimientos es algo que nos diferencia de todo el resto de los seres vivos, ¿no? Eh, Porque hoy podríamos decir, a veces decimos mi perro siente, pero a las mascotas las hemos humanizado, o sea, les hemos compartido parte de nuestros seres humanos, y ahí prima el sentimiento, ¿no? Los sentimientos son los que nos acercan, los que nos unen, los que nos enriquecen. Y se me dio por investigar un poco, eh, porque, bueno, yo vengo de formación católica, y bueno, creo que nosotras tres estamos en esa línea, y muchos lectores seguramente, y no nos sorprendió el concepto de alma. Entonces, la pregunta que me surgió, siendo la autora de oriunda de Israel, dije, bueno, evidentemente es un concepto universal, porque ellos provienen de otra cultura, de otra religión, y al ponerme a investigar, sí, no solo universal geográficamente y relativo a las religiones, sino también en el tiempo, porque ya Platón, o sea, los primeros filósofos griegos, hablaban, ¿sí?, de la idea de alma. Y me puso contenta, porque es algo que nos une, que nos acerca, que hace que la humanidad se encuentre de alguna manera, y como decía Trini, la trascendencia de este pequeñísimo texto ha sido traducido a 25 idiomas, y en su propio país tuvo una venta de 400.000 ejemplares. Entonces, hoy que se habla tanto de la superficialidad, de la banalidad, de que estamos dominados por la tecnología y por todo lo que es duro y es el consumismo, evidentemente nos queda algo, ¿no?, en el corazón a los seres humanos que nos puede hermanar a través de este cuento. Y creo que lo que se produjo, esa cadena de compartirlo, también nos acerca mucho. Y, y en términos, después voy a meterme más en algunos de los simbolismos o alegorías que mencionó Trini, pero eh, dada la situación que estamos viviendo, que nos obligó a aislarnos, creo que mucha gente se encontró con su pájaro. Y creo que muchos hicimos o cumplimos lo que nos dice la autora en el cierre del cuento, que también nos compartió Trini. Dice, ya tarde en la noche, cuando todo está en silencio, ahí ¡Ahí está está mi tu pájaro. pájaro!
uno, no está preparado. Es conveniente escuchar al pájaro del alma que habita en nuestro interior, hondo, muy hondo dentro del cuerpo. Me pareció fascinante en todos estos sentidos, ¿no? Así como a veces se comparten a través de las redes sociales, videos que muestran violencia, impactos, catástrofes, que digo, bueno, está bien, todos tenemos derecho a elegir el material que consumimos, pero qué bueno sería que parte de toda esa compartir fuera este cuento, ¿no? Así como otros muchos, yo he leído que hay quien lo vincula en un punto también al Principito, ¿no? A esto, transmitir sentimientos, emociones, amor, por todo lo que nos rodea, si bien lo que me parece fascinante es la precaución que toma la autora de que no se detiene solo en lo bueno. Y creo que eso a los humanos nos hace bien, porque a veces cuando sentimos enojo, rabia, no sé, ganas de actuar intempestivamente, ofensivamente, decimos, uy, qué mal que estoy, ¿no? ¿Qué me pasa? Pero también eso está en nuestro interior. Y saber verlo, saber reconocerlo e ir trabajándolo, como decía Trini, ¿no? Es un cuento para trabajar en terapia. Ir trabajándolo y reconocer lo que nos pasa. Y creo que en algún punto podríamos ponerlo en línea con el inconsciente, ¿no? Cuando dice el pájaro, le dice al hombre que se calle y sin embargo el hombre habla. ¿Cuántas veces, por eso, qué sé yo, en psicoanálisis aparece el acto fallido, el lapsus, ¿no? Esas cosas que decimos y que después que las decimos, ¿qué nos pasó? Bueno, ahí creo que es cuando el pájaro quiso actuar de otra manera y nosotros no le hicimos caso. O también a veces dice la autora que el pájaro no es tan obediente ni es tan bueno, o sea que el pájaro tiene mucho de lo humano, pero por suerte nos acompaña. Así que por ahora le cedo el lugar a Ceci para que nos siga contando lo que a ella le pareció. Muchas gracias, Trini, Vivi. La verdad que es muy interesante. Cuando lo leí, siempre pensando en que iba a leer los típicos cuentos que leemos acá, pero este en realidad es un cuento, como lo anoté acá, de desarrollo interior, de florecimiento espiritual. Y la verdad que es un regalo, porque acá habla del pájaro del alma cuando alguien nos hiere, cuando alguien no nos quiere, y eso nos afecta tremenda. Si alguien nos quiere, como que está súper asumido y súper calentito aquí. Pero cuando alguien no nos quiere o nos hiere, eso está todo el día dando vuelta, y lo conversamos y no sabemos qué hacer. La verdad que es bien potente. Y no sé si ustedes se han fijado que cuando alguien los llama por su nombre, el nombre es muy importante en una persona. Cuando tú te equivocas, le dices, no sé, para Cristina le dices María o al Pedrito le dices Pablo, la persona como que te dice que no se llama así, no se aguanta. El nombre tengo entendido que es algo, una conexión celestial, universal, sumamente potente. Por eso acá el pájaro del alma lo atesora. Eh, También me gustó mucho cuando dice lo de los cajones. ¿Cuántas veces, yo aquí le pregunto a la audiencia, cómo nos levantamos? ¿Con qué cajón nos levantamos? Yo creo que, no sé, yo no me acuerdo, traté de pensar. Trato de levantarme con el cajón de la tranquilidad y la paz. Cuando, nunca con rabia, nunca con un enojo, y si está enojado, pum, cajón cerrado. La verdad que estoy trabajando eso hace como hartos años, desde el año 97, porque los golpes te hacen pensar eso y tomar esa actitud. Y es súper importante, yo creo que hacer un ensayo, que nuestros auditores hagan el ensayo y propónganse abrir con cajones de la alegría, de la serenidad, de la tranquilidad. Y no es fácil, pero son ejercicios que los podemos invitar a hacer. Yo lo encuentro muy interesante. No me imagino que nos levantamos y abrimos el cajón del odio, el cajón del enojo. Chuta, qué difícil que la persona se levanta así. Y eso cuando habla, cuando
los cajones están cerrados por una llave especial. ¿Qué significará la llave especial? Yo creo que es como la actitud, las ganas de, más vinculado a la actitud, porque si, claro, yo me levanto y quiero abrir el cajón del enojo, es como la actitud de inclinarme hacia esos cajones. El cajón de la pereza, claro, si yo quiero abrir hoy día el cajón de la pereza, el cajón, no sé, de la tristeza, eh, y se siente bien elegir cajones agradables. La verdad que esta autora me encantó, lo voy a proponer en el Club de Lectura Internacional porque es un cuento un relato para crecer. Me gustó mucho, así que de ahora en adelante voy a pensar, voy a fijar en con qué cajón me levanto. Adelante, Trini, ¿qué te parece? Bueno, volviendo a la reflexión sobre el cuento, es tal como lo han ido diciendo ustedes, ¿no? Este, este es un viaje al que nos invita esta autora para conocernos a nosotros mismos y conocernos desde muy chicos, para ir trabajando también nuestros distintos cajones, como dices tú, ¿no? E ir además domando a ese pájaro, porque si lo dejamos ser, bueno, también puede terminar siendo espantoso. Pero lo interesante es, y sobre todo lo fundamental, es acercarnos a ellos, mirarlos, trabajarlos y adecuarlos a la mejor manera y de dejarlos manifestarse, ¿no? Em, yo creo que evidentemente la conducta humana es distinta y nos vamos a encontrar además con reacciones muy distintas. Me toca escuchar aquí en el barrio donde yo vivo. Las casas están muy pegadas, entonces me toca escuchar la forma de educar de los papás a los niños y casi como en forma em, intromisiva, porque de pronto me quedo escuchando cómo es esa relación. Y hay una niñita al lado nuestro que es muy llorona. Ay, créanme que a veces me desespera un poco, pero me llama tanto la atención la relación que tiene esa madre con esa niñita. Tiene una paciencia de oro, porque uno tiende a desesperarse con los niños llorones. Pero naturalmente esta niñita es muy sensible, todo le llega. Ella convive con muchos vecinos. A veces son muy torpes con ella y ella le confiesa en voz alta, a veces llorando, es que mamá me humillaron. ¿Por qué me tratan de esta manera? Y la mamá con santa paciencia la escucha porque esto es entre medio de llantos. Otras veces le hace ver a su mamá, mamá, nadie me entiende, esto es espantoso, la vida es muy dura, a mí me ha resultado muy difícil y esto entre medio de llantos. Y la mamá la escucha con santa paciencia, pero la aterriza muy bien, nunca se molesta y le dice, ya, ¿hasta cuándo sigues llorando? No, la mamá le pregunta muchas veces, ¿y por qué sientes que esto te pasa? Pues, ¿no será que hay algo tuyo también? ¿No será mejor que dejes de llorar tanto y que descubran que tú eres menos llorona y por eso que te inviten más? En fin, hay un trabajo de un trabajo de artesana de esta mujer que de a poco le va enseñando a domar su pajarito del alma. Y la niñita comprende, llevo años ya escuchando a esta niñita llorando, seguramente debe ser muy intensa y la mamá, la verdad que aquí se está sacando un doctorado, pero ha sido tan impresionante escuchar cómo se va formando esa niñita. Voy a otro aspecto que también quiero sacar a conversar con ustedes, que es, bueno, las culturas pueden interpretar este cuento de acuerdo a sus conocimientos y sus valores. Y creo que se puede aprovechar muy bien y además hacer un repaso a lo que ha sido la formación antigua, ¿no? Estoy pensando simplemente, sin descalificar en absoluto, pero esa cultura inglesa, anglosajona, con que antes, o incluso un poco por cultura, se tiende a callar los sentimientos, a que los niños no lloren, a no manifestar tanto dolor, a no victimizarse. Claro que no.
pero podrían tender también a atrofiar los sentimientos, y eso podría ser delicado también. Entonces hay que encontrar un justo equilibrio, pero no apagar la posibilidad de trabajar los sentimientos y así conocernos mejor. ¿Por qué eh, no desahogarse cuando uno efectivamente tiene pena con la persona indicada, quizás uno mismo, solo, a veces a través de un diario, pero sí sacar para afuera esos dolores que a veces pueden enturbiar el alma y producir a la larga tristezas hondas, incluso depresiones? Hay que saber cómo hacerlo, pero en este caso esta autora nos va mostrando un buen camino, que es ir conociéndonos mejor para trabajarnos y lograr finalmente un desarrollo y un crecimiento del que hablaba Cecilia, ¿no? Es un viaje precioso, un viaje precioso en que no solamente los niños lo pueden aprovechar muy bien. Yo creo que hay gente adulta que aún tampoco se conoce del todo, o se desespera consigo mismo, o a veces exagera tratando eh, de, de manifestar lo que está sintiendo. Hay que encontrar ese justo equilibrio, pero tratemos de hacerlo. Muy bien, Liliana, te cedo nuevamente la palabra. Sí, realmente como siempre escucharlas me hace pensar en muchas cosas, ¿no? Yo también me había detenido en el tema de cuando alguien nos llama por nuestro nombre. Y en mi profesión qué importante que es desde el primer día llamar a los alumnos por el nombre, no por el apellido, porque es como que nos sienten más cercanos, ¿no? Por algo los padres en general nos tomamos tanto trabajo en elegir el nombre de nuestros hijos, y una de las cosas que habitualmente se hace es investigar qué significa el nombre, ¿no? Y no sé si les ha pasado, pero casualmente coinciden con rasgos de la persona. Eh, y yo pensaba, entrelazando todas las ideas, que además del nombre, hay otras formas de denominarnos que son muy importantes y que algunas se están perdiendo. Por ejemplo, mamá y papá. Qué cosa más maravillosa la primera vez que nuestros hijos dijeron mamá o dijeron papá. Y hoy uno a veces está en una confitería o por la calle y escucha a Federico, Marcela, y cuando ve el vínculo son el papá y la mamá. O sea, como que esos apelativos tan simbólicos, tan potentes, en algunas personas se han ido perdiendo, y creo que tienen una carga de afecto, de presencia, esta relación que nos contaba Trini, de esta mamá, ¿no? Tan rica, que aparentemente todas las mañanas abre el cajón de la paciencia, y cuidar esas cosas, ¿no? eh, Nieto, abuelo, abuelito y todas sus formas, ¿no? Que no se siento personalmente, todo el mundo tiene derecho a discrepar, pero sería bueno que no se pierdan, ¿no? Que le agregan una carga afectiva a toda relación. Y otra cosa que me impactó mucho fue el tema de los cajones, porque si uno lo piensa, un cajón puede ser algo burdo para trasladar manzana o cosas, pero los cajones de nuestra mesa de luz o velador, como se dice acá en Chile, los cajones de las cómodas, que hoy tanto los departamentos pequeños no dan tanta posibilidad de tenerla, o en mi caso, como el de muchos, el cajón del escritorio. eh, Cuando uno cada tanto hace limpieza, se encuentra con muchas cosas queridas y también muchas que desearía olvidar, ¿no? Y yo lo vinculaba al tema de los secretos. A veces cuando algo nos impacta mal, bueno, lo doblamos así y lo mandamos al fondo del cajón. Entonces, es como que la autora ha captado la significatividad de los cajones en la vida de las personas. Y yo me sentí identificada con ella porque en un cuento que escribí, que se llama Palabroteca, ¿no? Haciendo como
una referencia a un lugar donde, o estanterías o un lugar donde guardar palabras, mi alter ego, que se llama Laura, que aparece en muchos de mis cuentos, se imaginaba tener una cantidad de cajones donde guardaba palabras, ¿no? Por eso me sentí, porque en algún punto eran palabras que significaban esperanza, palabras que significaban perdón, palabras que significaban odio, palabras que significaban olvido. Y cuando terminé de leer el cuento, les dije a mis compañeros, y no les pienso prestar mi palabroteca. Y cuando leí este cuento, no sé, me sentí súper identificada, porque creo que el concepto de cajones está muy bien utilizado, y en las imágenes que vimos, que compartimos, fíjense que aparecían los cajones con corazoncitos negros, me imagino que serían los sentimientos oscuros, corazoncitos verdes, que serían la esperanza, los buenos deseos, distintos colores, ¿no? Porque también los colores van de la mano de los sentimientos. Y digo que, vuelvo a decir que próxima, que la sentí a esta escritora siendo tan distante en espacio, sobre todo, es una mujer que nació en el año 40, así que también es bastante mayor que nosotras, pero está ahí, sentadita al lado nuestro, susurrándonos el cuento al oído. Y otra cosa que me llevó a investigar, es que ella estuvo casada, su esposo falleció, y su esposo también es una persona muy especial. Perdonen que voy a leer el nombre porque no son nombres que estemos muy acostumbrados a mencionar. Él se llama Zvi, o se llamaba, porque falleció en el 2015, El Pelén. Fue un académico, autor e investigador de la Universidad de Tel Aviv, pero sobre todo me impactó, porque va muy de la mano del trabajo de su esposa, que trabajó mucho por la paz. Es decir, él ocupó distintos cargos, y en distintos conflictos que se sucedieron entre Israel y otros países, él intervino y fue reconocido justamente por todo su accionar por la paz. Entonces sentía como la fuerza, ¿no?, de esta relación, de esta mujer que nos habla de un pájaro del alma, y de este hombre preocupado por la paz, sobre todo sabemos, bueno, los conflictos habituales que hay en la zona cercana y que rodea a Israel, haber intervenido, haber participado y haber resuelto en gran medida muchos conflictos, por ejemplo con Turquía, fue embajador de Israel en Turquía, fue un arabista, es decir, un hombre muy formado, que a veces dicen, los intelectuales son fríos, no, un hombre muy formado académicamente, pero también con muchos sentimientos. Y ya para ir cerrando, algo que a mí personalmente, hay dos cosas que a mí más allá de todo lo que ya mencioné, dos cosas que a mí personalmente me hacen mucho bien como ser humano. Una es el abrazo, ¿no? Y dice, cuando alguien nos abraza, el pájaro del alma crece hasta que llena todo nuestro interior. Hasta tal punto le hace bien el abrazo. Y ella tiene un libro que se llama Ven y abrázame. Y una cosa que me gustó, dice, el lenguaje del abrazo es el más antiguo que existe. Nació antes que las palabras. Todo necesita, es como una reseña del libro, ¿no? Dice, todo necesita abrazarse. El día a la noche, el pájaro al árbol, el hombre a la mujer o la madre al hijo. ¿Sí? Hay momentos en que las palabras sobran, aún las más exquisitas o las más profundas. Perdón que esté un poco autorreferencial, pero yo pasé una situación muy dura en mi vida, con un problema con la salud de mi hijo, y el abrazo de Diosma, de esta amiga entrañable, que fue la primera que vino a vernos al hospital, a mí me devolvió la vida. Y me ha pasado en muchas ocasiones, ¿no? Y otro aspecto que me impactó mucho, porque yo soy muy mimosa, en todos los sentidos, es cuando
dice, también hay un cajón para el odio y otro para el enojo. Y como compensando toda esta oscuridad, hay uno para los mimos. Acá creo que en Chile lo llaman regalonear, ¿no? Mimar. Pero en Argentina se utiliza mucho la palabra hacer mimos, ¿no? Hacerle mimos a los hijos, cariñitos, a las mascotas también les hacemos cariñitos. Entonces es como que sentí que estaban mencionados casi todos los sentimientos, las vivencias positivas y negativas que el ser humano expresa y necesita en un cuento de 2 páginas. Yo creo que ahí está la maravilla de la forma, más allá del fondo, que ya lo hemos analizado bastante y todavía nos quedaría mucho, la forma en que esta autora se expresa. Así que, como siempre, gracias Trini por ponerla en conocimiento. Y le cedo la palabra a Cecilia. Gracias, Vivi, porque me encanta tu alma de investigadora, me encanta. Nos vamos a otros niveles, a otros canales que yo no había tocado, así que muy, muy rica tu observación. Yo me devolvía cuando dice en la segunda parte qué llaves girar y qué cajones abrir. El pájaro lo decide. Entonces escribí al lado. Es cuando él decide qué llave girar y qué cajones abrir, es la voluntad nuestra, nuestros estados de ánimo. O sea, si yo hoy día estoy con mi estado de ánimo bajo, voy a abrir el cajón de la tristeza, de la pena, o si quiero, no sé, me pongo a hablar demasiado o tengo celos, abro la llave de la impulsividad, de la actitud, el autocontrol, el equilibrio que hablamos las tres acá. Si estoy en un entorno que tiene una tendencia a la alegría, por supuesto que el pájaro, el alma, va a abrir ese cajón. O si el entorno está triste, va a abrir esa caja. Pero aquí hay dos cosas. La primera parte donde habla la conexión como de la parte crística, algo así, y lo otro es la parte mundana, cuando habla de los celos, de que habla mucho, que causa penas. Y cuando dice, y mientras el pájaro no cierra el cajón, el hombre continúa o enojado, o triste, o melancólico. Entonces, cuando el pájaro supera, puede cerrar el cajón. ¿Cuánto se va a demorar? ¿Un año? ¿10 años? ¿Una hora? Qué interesante, me gustó mucho la reflexión. Y cuando dice nosotros no oímos al pájaro del alma, es que no nos estamos escuchando a nosotros mismos. La verdad que es un texto tremendamente bueno para inclusive los colegios, las universidades. Muy, muy interesante. Me encantó el cuento Trini. Así que ahora le doy la palabra a Trini para ver cómo quiere cerrar el capítulo. Me encantó. Muchas gracias. No, yo les agradezco a ustedes la profundidad con que se han acercado al texto. Efectivamente, lo que acabas de mencionar, Cecilia, tiene mucho sentido. Efectivamente, esta es también una metáfora de el tiempo que hay que dejar que construya, ¿no? El tiempo es fundamental. Y a propósito de eso, quiero recomendarles, bueno, un, un libro de la Biblia que seguramente Sumit también tuvo en cuenta. En el cuento al que nos referimos, ella habla en un momento dado, ¿no? Y dice que el pájaro del alma tiene muchísimos cajones, un cajón para la alegría, un cajón para la tristeza, un cajón para la envidia y un cajón para la esperanza. ¿Cómo no tuvo, seguramente tuvo en cuenta también el Eclesiastés, ¿no? En la Biblia? Porque evidentemente plantea el Eclesiastés que que todo en la vida tiene un momento oportuno, hay un tiempo para todo. Y entonces plantea el contenido maravilloso que tiene el Eclesiastés, ¿no? Un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para destruir y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír,
un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto, un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas, un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse. En fin, Qué yo, hay una relación tan estrecha, ¿no?, entre lo que planteó en su momento el Eclesiastés y lo que nos está invitando a hacer esta autora, ¿no? Darnos el tiempo y tratar de entender lo que nos pasa a nosotros mismos con el propósito de ser mejores personas, ¿no? Y ser más íntegros. Chiquillas, les abrazo como nos estaba pidiendo Viviana. Me encantó lo que contaste de tu amiga en ese momento tan especial en que tú necesitabas justamente un abrazo. Les mando un abrazo a ustedes y a todos los telespectadores, todos los escuchas de todos, nuestra radio. todos los radios escuchas. Sí, Trini, y quiero despedirme del programa con una frase cuando siempre decimos, me devolvió el alma al cuerpo. Es muy interesante porque a veces o estamos con susto y ya estamos tranquilos y se me devuelve el alma al cuerpo como que si fuera, pero siempre es con respecto a los sustos o si alguien se molestó con uno y te dice, no, si ya estoy bien contigo. Así que bueno, le dejamos a los auditores una tremenda reflexión. Compartan este video con las personas que ustedes quieren, con sus vecinos que no quieren tanto, pero compartan los videos y porque en realidad es un tema de reflexión en las mesas, en un tecito, con las amigas, los amigos, las parejas, con todo lo que ustedes quieran. Y este capítulo cerramos este tremendo año, nos vamos a descansar, a leer, a recopilar cuentos para todos ustedes y vamos a volver en marzo con las pilas cargadas, les vamos a mandar muchos besitos y vamos a subir videos de los primeros capítulos que hicimos para que los que nos están siguiendo recién ahora puedan deleitarse con los capítulos del comienzo, que están maravillosos. Así que un tremendo abrazo hasta marzo y espero que nos echen de menos, pero está el canal de YouTube para que puedan escuchar todos nuestros cuentos. Un abrazo muy grande y muchas gracias por todo. Chao, chao, chao.